En Irún, la oficina de turismo está cerrada hasta las 10:30 y no tengo tiempo para esperar tanto tiempo con esta lluvia además. Así que he ido a un bar para que me pusieran el primer sello del camino en mi credencial, el pasaporte del peregrino. Al principio ni siquiera sabían qué quería yo con mi credencial. Evidentemente el Camino de la Costa carece todavía de popularidad en esta zona de España. ¿Cómo me siento? Ni idea. Está lloviendo un poquito, pero bueno, es algo normal aquí en estas tierras del norte, en el Atlántico. Y además estoy en el camino otra vez. ¡Qué alegría! Una vez más, el camino se ha apoderado de mí. Estamos a principio de marzo, en pleno invierno, sí, y nunca he comenzado un camino tan temprano en el año. Quería empezarlo en Pamplona para regresar después de casi 10 años al camino clásico, el camino francés, al menos hasta León, y para evitar a las masas de gente allí decidí comenzarlo lo más antes posible. Pero aún en Alemania se frustraron mis planes después de haberme enterado del tiempo que iba a hacer. El pronóstico para mañana es nieve. Después de un invierno con mucha nieve en Alemania ya no tengo ganas de marchar por paisajes nevados. Además, la ropa caliente significaría mucho más peso en la mochila. Por esto estoy aquí, en el Camino de la Costa por tercera vez. En esta zona llueve más, esto sí, pero hace menos frío que en el interior de la península y aquí la nieve se queda solamente en muy pocas ocasiones. Estando en el Camino de la Costa por última vez, hace 3 años, me pregunté qué estaba haciendo aquí. Es un camino que siempre me ha emocionado. Por el mar al lado nunca es un camino monótono y conocí a gente muy maja aquí. Ayer por la noche en el albergue juvenil de San Sebastián ya conocí a algunos peregrinos. Los tengo por delante ahora, pero es bueno saber que hay otros más y no ser el único. Sea como sea, parece que hoy sí soy el único peregrino. Cuando llego al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe me topo con un grupo de caminantes vascos. Todos ya han hecho el Camino de Santiago muchas veces. Hoy solo hacen la etapa de Irún a Pasaya. Uno de ellos, José María, vive en el monte Igueldo y enfrente de su casa se puede sellar la credencial. Además ofrece agua fresca y galletas. Me acuerdo de este lugar donde ya sellé también mi credencial. El día siguiente pasaré por ahí. Disfruto de la vista panorámica a la bahía de Hendaya. Los vascos siguen el camino normal, pero como ha parado de llover, tomo el camino para alpinista que ofrece unas vistas espectaculares. Claro que es más duro, pero estoy aquí para ver el mar. Qué raro. Ya quitaron el letrero que dijo que aquí es el camino para peregrinos alpinistas. Y toda la gente debe ahora ir por la pista, pero por arriba es mucho más bonito. Me dije en Irún, si no llueve aquí, tomaré el camino para peregrinos alpinistas. Y aquí estoy.
Otra vez es una subida bastante fuerte. Ya me siento muy peregrino alpinista. La quinta torre. Aquí en la quinta torre hay que doblar a la derecha y bajar otra vez. Después de haber atravesado la bahía de Pasaya en barco, mi impresión es que ya no me falta tanto para llegar a San Sebastián. Sin embargo, hay que subir del nivel del mar al nivel del monte por unas escaleras antes de poder llegar, y el camino parece extenderse con cada paso, sea que estoy cansado ya, o sea que he caminado demasiadas veces por aquí y mi memoria me hace creer que es un camino mucho más corto.
Horas después sigo caminando. Hoy el camino me parece interesante. Ya son casi las 6 de la tarde y sigo caminando y no sé qué me pasa. El camino de la costa es realmente muy duro. Tal vez haya sido un error tomar el GR de la costa con sus marcas en blanco y rojo en vez de seguir las flechas amarillas. Me parece que pierdo mucho tiempo con cada nueva curva siguiendo la línea de la costa. Cuando ya veo la ciudad de San Sebastián empieza a llover a cántaros. Decido no ponerme mi poncho de lluvia porque ya está mojado y por estar a punto de llegar, pero es una decisión mala porque aún me faltan alrededor de 3 kilómetros para llegar al albergue de La Sirena y al final la mochila queda mojada por adentro también. En el albergue ya están más peregrinos, un francés, una coreana y un estadounidense, y además un peregrino italiano destrozado ya después de un solo día, Domenico. ¿Cómo está? Mucho male. Hi, I'm Domenico. I go to Camino del Nord and I saluto tutti voi. Domenico no quiere seguir caminando hoy. Después de su primera etapa por el Jaizkibel, tiene que recuperarse unos días en las playas de San Sebastián. Pero saliendo del albergue de La Sirena, he conocido a una peregrina alemana de la ciudad natal de Thomas Mann que se llama Hanna. Menos mal que no tengo que subir al Monte Higuero solo. Después de un rato empieza a nevar. El pronóstico de 5 días ha tenido razón. Es el primer camino de Hanna, pero está mejor armada que yo. Tiene pantalones de lluvia en su mochila que se pone con este tiempo. Y un poncho de lluvia también. Ella es bastante joven y muy aventurera. Orio nos buscamos un restaurante para comer algo. Al principio Hanna no sabe si quiere quedarse allí en el albergue o continuar caminando a Zarauz como yo. La comida le da fuerzas para seguir a pesar del mal tiempo que todavía hace.
En Taraut no quieren abrir el albergue juvenil para solo 2 peregrinos. No está en la dirección de una pensión. La tarde la pasamos buscando un supermercado. Viendo tantas tiendas de ropa, Ana decide quedarse por lo menos la mañana siguiente para ir de compras con tranquilidad.